Hola, hola a todos. Bueno, voy a dejar esta cámara por acá. Acá estamos con agente de Ushuaia. Está bastante blanca la cosa. Así que nos tuvimos que venir acá adentro. Bueno, si llega a venir alguien, estamos... ¿Dónde es esto? El bar Yámanas, que está enfrente de la glorieta. Así que, bueno, dejo acá y vamos hablando. Bueno, como les venía contando que la idea de este camino, en realidad el primer mensaje surge en Inglaterra cuando estaba recorriendo solo la parte sur de Inglaterra. Aparece un crop circle, uno de estos círculos, que lo subí a Instagram, no sé si lo vieron, que tenía 24 círculos alrededor, ¿no? 12 internos, 2 externos y uno en el centro muy grande. Todos conectados por unas líneas. Entonces en este funciona. Estaba la señora sentada en la reposera cuidando el crop circle para que el marido no lo rompiera. Y cuando nos metemos ahí, vamos al centro y de repente hay una conexión muy grande con otro sistema, pero que no era etérico, era extraterrestre, literal. Y entonces en esa conexión de repente me conecto con un ser que yo ciertamente conocía de otro mundo, desde que tengo 11, 12 años lo recuerdo. Recuerdo lo que hacía, los contactos y todo eso, y uno de esos era el que me habló. Y lo que me explicaba era que donde yo estaba ahí era un crop circle que hablaba sobre la reactivación del átomo de la Tierra. Es decir, como que la Tierra era un átomo y que hay 24 mundos que sostienen ese átomo, ¿no? ese centro de poder, que están esperando o haciendo todo lo posible porque se active el punto central. Como decir, está el protonio y el neutrón en el centro y están todos los electrones tratando de generar la energía y que se activen ambos en equilibrio, ¿no? Y nosotros estamos ahí justo en el centro. Entonces me mostraba desde la perspectiva de su mundo, en Sirio, cómo ellos veían a la Tierra, ¿no? Y cómo nosotros percibimos cómo ellos perciben a la Tierra y cómo nosotros los percibimos a ellos. Y entonces lo que me hizo fue observar en tridimensional el crop circle, que nosotros los vemos siempre así en plano, pero ellos no, ellos lo ven en 4 dimensiones, es decir, moviéndose, ¿sí? Y circulando de adentro hacia afuera. Entonces cuando me muestra esto, cada uno de los círculos se convierte en una esfera y esas esferas empiezan a mezclarse y como circular entre sí, ¿no? Como si fuera estos que utilizan antes ¿cómo se llaman? Los astrónomos con la rotación de los planetas, como que están todos así con el epicentro y lo va girando. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Y entonces la sensación era como observar el juego de roles de todas las fuerzas de poder que ayudaban a que evolucione el planeta en el centro, ¿no? Y bueno, cuando me muestran esto, yo lo interpreté como algo que hay que trabajar a nivel planetario. Pero cuando llegué a Argentina y empezamos a organizar lo del 11-11, el día portal, fuimos lo primero que hice obviamente es ir a Ongamira y a los terrones, que son, no sé si vieron fotos alguna vez, pero son unos lugares rojizos, unas piedras rojizas muy ancestrales y antiguas que están detrás del Uritorco, ¿sí? El Cerro Sagrado. Entonces en esa parte del lugar están en Ongamira los custodios más terrestres, es decir, los espíritus de los nativos, que son los que dirigen todo lo que hay que hacer en la superficie, y los custodios intraterrenos en los terrones,
que son los que dirigen qué hay que hacer desde abajo y las otras dimensiones, ¿no? Entonces, esas dos reuniones que tuve el mismo día, la intención era ver qué era lo que los nativos me decían que había que hacer y qué era lo que los intraterrenos decían que había que hacer. Entonces, bueno, por un lado tenía que ver con unir los conceptos de ciertos pueblos, otra misión que no viene al caso, pero en relación a lo que me dijeron los terrones era, ¿te acuerdas de lo que te explicó este ser en Inglaterra a través del Crop Circle? Sí. Entonces dice, bueno, como todo es un fractal, cada uno de los puntos de un territorio representan también esos aspectos que están sosteniendo el ser que necesita ser activado. Entonces dice, la información que se tiene que activar está en las sierras de Córdoba en este momento, que es el plexo solar de Argentina, ¿sí? Entonces en ese centro se tiene que activar ese yo soy para que salga la información real, por decirlo así, y para que eso funcione se tienen que poner en órbita todos los electrones funcionando, es decir, empezar a movilizarlos para que la maquinaria empiece como a mover los engranajes, ¿no? Esa es como la intención. Entonces todo lo que se va a hacer en ese día, trabajando tiempo-espacio, es más potente si todos los engranajes que están alrededor empiezan a generar la energía para que se active el centro. Entonces digo, ¿y qué lugares son? ¿Tengo que ir alrededor de los cerros de Capilla? No, dice, son 23 provincias y capital. Entonces, ahí me dicen, tienes que ir el mes antes del 11-11 a los 24 puntos, o sea, a las 23 provincias con capital, en un tiempo de 31 días, en 31 días, entre un portal y el otro, el portal del equinoccio de primavera y el portal de Samhain en el 31 de octubre. Entonces, o sea, Halloween para los norteamericanos. Entre esos dos portales había que hacer, empezar a empujar el electrón para que empiece a hacer como si estuviera todo en plano, y hay que activar el electrón y eyectar la fuerza para que empiece el electrón a hacer así, cada uno. Entonces, esos lugares están conectados específicamente con lugares naturales y protegidos. Por eso pregunté dónde específicamente hay que ir y me señalaron parques naturales, ¿no? O parques nacionales donde esté todo protegido y cuidado. Menos contaminado. Sí. El humano. Claro, menos contaminado por el humano. ¿Y los demás chakras dónde estarían ubicados? No, esto no serían chakras. ¿No tiene que ver con los chakras? Obviamente que cuando hablamos del territorio del país están todos los chakras, ¿no? Sí. Pero esta tarea tiene que ver con algo más interno, mucho más interno, que es la composición molecular, digamos. Entonces, más que chakra, lo que estamos hablando acá es de energías que hay que mover que están dentro de los chakras. Sería algo así. Como si estuviéramos por activar un solo chakra. Pero ese chakra necesita la fuerza de diferentes puntos para poder activarse, ¿no? Entonces, cada uno de los territorios del país es para eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El encuentro en sí es por el portal tiempo-espacio. Esto, cuando lo empezamos a organizar y empecé a preguntar qué es lo que había que hacer, fui obviamente a Capilla del Monte 3 días después de que dijimos volvemos a hacer el encuentro. Después de 3 días fui para allá para consultar si había que hacerlo, si era real, si no era una idea nuestra y cuál es el objetivo. Entonces ahí me explicaron esto de que en el primer encuentro la intención fue recordar, ¿no? O sea, vinimos a recordar por qué nos tenemos que reunir. Y ahora, 7 años después, es los que ya nos reunimos a trabajar, ¿no? A trabajar en realinear las frecuencias de tiempo-espacio. Por ejemplo... Hola. Hola, William. No hay problema. ¿Viste lo que estaban haciendo los chicos del portal de sabiduría en Quilmes? De activar... ¿Eso era activar el chakra? Los chakras de cada lugar, ahí sí. de su ciudad. Eso es otra tarea
que se empezó a hacer y hay que trabajarlo, que es como hacer esto de las 24 provincias, pero en cada ciudad. Eso está re bueno. Porque obviamente cada territorio, cada lugar tiene su propio ser, su propio cuerpo, y ese ser tiene que reactivarse. Yo me imaginé que eso estaba relacionado acá con la muerte de los indígenas, como que esa energía quedó... Sí, bueno, en todos lados. Claro, En bueno, en toda Argentina la es... Patagonia, sí, nosotros pero acá en el nosotros en Los comechingones también. los comechingones, En el Córdoba también. los comechingones allá, una de las cosas que siempre piden es porque se suicidaron, los últimos se tuvieron que tirar por la montaña para resguardar su propia libertad. O sea, fue muy trágico también. Bueno, en Río Grande decían que los salesianos los tiraban del Cabo Domingo al mar ¿sí? directamente, o los Sí. emborrachaban y los tiraban. Acá todos los traumas que hay en América en general Sí. tiene que ver con la opresión de la Inquisición sobre los pueblos nativos. Y eso bloqueó muchísimo todo el territorio. Todo lo que es la superficie está totalmente bloqueada justamente por eso, ¿no? Porque está estancada la energía y la frecuencia por una energía de opresión. Ahora, lo que hay que tratar de convertir esa energía de presión es en protección. O sea, no dar la vuelta, sino resignificarla. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando es como decir, hay una energía muy negativa y hay que convertirla en positiva. Cuando uno convierte la energía negativa en positiva, Como que te va al otro inevitablemente tiene que volver a ser negativa. Porque como todo el universo es un flujo de onda, todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que baja tiene que subir. Es inevitable. No se puede trabajar por hacer que todo se ilumine, sino que hay que trabajar para que todo se armonice y que el proceso ese de dolor se resignifique. Entonces, todo lo que está trabado en los territorios hay que resignificarlo, darle o sea, no verlos de la inconsciencia, sino desde la conciencia. Sería, en cierta forma, que es el mismo proceso sin necesidad de cambiar absolutamente nada. Lo que se hace es transformar la percepción de eso para que sea superador, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que la idea de trabajar los chakras de un territorio, de si hay una iglesia que es chakra tal, ir a activar el potencial de esa iglesia y no a tratar de que no esté ahí, ¿no? Sino como decir, claro, resignificar esta energía, ir al lugar de los pobladores nativos y resignificar el lugar, devolverle el poder, ¿no? Es más o menos eso, regenerar. A nivel social, ¿cómo sería ese trauma, ¿no? Que es asesinato, violación, matanza, todas las historias, ¿no? Sí. Así a nivel social, digamos, como humanos, ¿no? Nosotros. ¿Cómo hacemos así para revertir esa energía? Porque vos por ahí hablas como de esos niveles muy altos, ¿no? De chakra, de energías que son, para mí, ¿no? Que son Claro. Sí, acá en esto Lo cotidiano. En el aspecto humano. se hace para decir... Lo que pasa es que, mira, esto lo he estado hablando estos días, de que el humano en sí es una de las creaciones más complejas que hay dentro de esta galaxia. Podría parecer que no cuando uno ve cómo vive en otros mundos, pero en realidad para otros mundos esto es como ¡wow! Se sale de la línea, esto se sale de la raya. ¿Por qué? Y básicamente lo único que, o sea, lo que nos hace tan especiales, tanto en positivo como en negativo, es la capacidad de energía que tenemos, ¿no? Un humano tiene tanta energía en su interior, tanto potencial en su interior, que si no lo sabe canalizar correctamente, sale por todos los chakras hacia los lados en lugar de crear un canal. Entonces, más allá de que uno lo quiera trabajar culturalmente, no se puede transformar nada social hasta que el ser no está equilibrado en su centro. Entonces, individualmente. ¿Por qué? Porque todo lo que quieras cambiar a nivel de aspecto social
si lo cambias desde tu desequilibrio, solo se proyecta tu desequilibrio afuera, incluso si es a través de la justicia. Porque uno cree que está haciendo justicia, pero si está desde el desequilibrio es de venganza, ¿no? Entonces por eso la tarea que se nos encomienda a muchos de los que estamos en esto, es decir, yo por ejemplo, como Matías, yo siempre negué de la parte espiritual, porque yo vengo de ese lado, para mí es lo natural, ¿no? Pero la idea de venir acá era para trabajar acá, en lo social, a mí me gusta lo que es la política, la educación, la cultura, pero lo de meditar no me gusta, aunque parezca raro. Lo de tener que ir a meditar y poner... Claro, entonces, y siempre he discutido conmigo mismo en el interior, de que digo, ¿por qué si a mí me gustaría trabajar para que sea algo social, tengo que hacer todo esto energético? Entonces la respuesta del otro plano es siempre, porque ya lo intentamos tantas veces cambiarlo socialmente, que nos damos cuenta de que el mayor problema es emocional, de que no importa lo que se haga, no importa cuán bueno sea el sistema que utilicemos para que haya equilibrio, si no hay equilibrio acá, fue. Y si no hay equilibrio en un país en general, energéticamente también, porque no está el ser constituido. Entonces, por eso dicen, hay que constituir el ser antes de poder constituir una civilización coherente. Y por eso es el trabajo energético, porque el trabajo energético lo que hace es calibrar el campo energético de un ser, de una persona, para que tenga una armonía dentro de su vida, de su ser, que viva en coherencia. Si yo en una acción soy incoherente, se refleja en la sociedad. Si yo soy incoherente en una acción, por ejemplo, que no hago lo que digo, lo que pienso, solo se refleja en la educación, en la política, se refleja en todo. En todo. Claro, entonces yo como vengo a trabajar con la tierra, más que con las personas en sí, ya hay muchísimas personas que trabajan con el equilibrio de las personas, ¿no? Yo vengo y le hago Reiki al planeta. Entonces por eso vamos a la Pattaya y no vamos a trabajar con una terapia de Reiki, ¿no? Sino que vamos a la Pattaya, después vamos a otro parque más allá, que es el chakra plexo, y se va trabajando hablando de la política, la economía y todo esto, y cómo se trabaja desde la justicia y demás, pero primero reforzando el campo de flujo interno, ¿no? Del ser que es. ¿Por qué? Por suicidio. Ajá. Casi más de 40 por año. Son cifras que no son oficiales porque el gobierno no las da. Y tiene mucho que ver con el ahorcamiento. Puede ser que eso tenga algo que ver con karma de Ushuaia por la muerte de indios. Se puede hacer algo por eso porque hay un movimiento amarillo acá que este último mes, en anteriores, hubo mucha influencia de gente que se intentó tirar. No hay una razón común, sino que se acercan a ese lugar y ellos se quieren tirar automáticamente. A mi prima le pasó. Cuando vinimos el 21 de diciembre de 2012, me contaba que fueron a hacer una entrega de una de las llaves acá, y que en un acantilado para allá el mar la llamaba para tirarse, pero ella no se quería tirar. Ayer hubo una intervención de los chicos de la facultad en ese puente porque quisieron hacer algo para cambiar la energía, pero pusieron a hacer unas cintitas amarillas de color en el puente. No sé qué más se puede hacer. Lo comento porque el puente. algo que está Sí, de hecho tenés ¿A quién lo relacionan? No, yo lo veo por la muerte de Inés en Ushuaia, pero no sé si será por eso. Igual en Ushuaia, viste que es como una cuestión cíclica. Hay épocas, así como hay muchos nacimientos, muchos embarazos, hay ciclos que son de suicidios, generalmente se dan entre noviembre, diciembre o marzo y abril, que en cierta forma en alguna época coincidía con la renovación de contratos en la fábrica y la inestabilidad de la gente que estaba viviendo acá. Y con el contexto de que somos una isla y estamos permanentemente aislados, rodeados de agua y en general de montañas. O sea, no ves un horizonte con claridad siempre en la isla. Te enfrentas a un objeto que está ahí. Y si en tu interior
no podés sortear esa situación emocional, psicológica. Te sentís económica. atrapado siempre. Tenés la pared y enfrente no podés salir. Es como que es un esfuerzo, un trabajo. Claro. A mí me pasó, yo viví 5 años acá, me vine a estudiar turismo, cuando terminé el secundario, me pasó eso de sentirme ahogada. Necesitaba el mar, o sea, viste, la llanura de Río Grande. Lo necesitaba como el aire que respiraba. Claro, como que me tuve que volver. Si no estás adaptado al lugar, frecuenciado, pocas horas de sol, o sea, era todo un montón de cosas que te faltaban. Sí, bueno, se suele también los países, cuanto más al norte, más al sur están, la tasa de suicidio es más grande. Por ejemplo, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, también hay mucho suicidio de juvenil. Y lo relacionan con esto de no poder expandirse, de que sienten que hay un encierro por la naturaleza y por el clima y por muchas cosas, ¿no? Puede estar relacionado el hecho de, a lo mejor no el hecho del suicidio, sino el hecho del cómo. Puede estar relacionado con un trauma del territorio. Eso puede ser. Ahora, para sanar eso hay que hacer toda una sanación con lo que sucedió con los primeros que se suicidaron, por ejemplo. Hay que ver si... Porque el trauma de un suicidio no viene porque haya gente que haya matado a otro, sino porque haya gente que se haya dejado matar, ¿no? O sea, que haya querido terminar con algo. Entonces es como algo que un pueblo dijo no puedo más. Una sensación así. Y hay que trabajar desde ese lugar. Pero sí, el aislamiento es... Pero en función de lo que decís, me vino enseguida el petiso orejudo. O sea, Ushuaia se fundó con la cárcel. Se trajo acá a todas las personas... Encierro. Al encierro, al aislamiento. Y entonces, ¿qué hizo? Aislarse, irse a campo traviesa, tirarse al agua para escapar y quedó atrapado en eso. Entonces, hay como que... Sí, ya de fundamento hay un encierro de que se quiere escapar. Y eso se puede proyectar a la vida misma, como estoy encerrado en mi vida, digamos. Y eso es algo a limpiar. No sé si se han hecho trabajos energéticos en la cárcel, por ejemplo. En limpiar ese... Es más, hay un pabellón que ese karma. Incluso hay muchas casas, ¿no? que las construyeron los presos. Sí. Se empezó a construir el pueblo de los presos. Pone la piel de gallina. Claro, entonces esto de que hablamos de trabajar los chakras iniciales, ¿no? El chakra inicial suele ser el corazón, porque es el centro desde el cual todo se expande, ¿no? Es el primer latido. Entonces la vida surge con el corazón. El primer punto que se coloca en una ciudad tiene que ver en cierta forma con el corazón. Entonces, si lo primero que se construyó acá es una cárcel, el corazón está en la cárcel. Entonces, o hay que trasladar el corazón a la libertad en lugar del encierro, ¿no? Y hacer ese trabajo es ir a liberar a todas las almas que están ahí, hacer un trabajo de limpieza energética y pasar eso a un lugar que sea libre, ese corazón un lugar que sea libre, que tiene que ser cívico, no natural, tiene que ser un lugar, un casino, por ejemplo. Vamos a la cárcel. El corazón de la cárcel al casino. Eso podría ser terrible. Hay un tema con el casino, acá la gente va al casino, y bueno, en Ciudad también en Río Grande es una cosa, una obsesión. Interesante. Al aeropuerto para que vuele. Al aeropuerto. Para que le damos alas al para que sea corazón. libre. Sí, Claro. tremendo. Pero ves, ahí hay una... Eso para trabajar los chakras de un territorio es ver primero, ¿qué es lo primero? ¿Dónde surge el impulso? Y claro, si acá lo primero fue una cárcel, siempre el ser de Ushuaia va a sentir que está atrapado. Claro. Desde esencia. Y bueno, hay que trabajar eso. Podemos ir a la cárcel y romper alguna puerta. Igual no de hace paso, falta estar de adentro de la paso. cárcel para hacer el trabajo, se puede hacer de afuera, se puede hacer Mira, intencionándolo. Una huellita. Mira, nosotros, esto de trabajar la intención, como algunas personas me decían,
¿hace falta que tengas que viajar hasta el lugar para trabajar la energía del lugar si todo es cuántico, ¿no? Si todo es cuántico, yo desde mi casa, en mi cama, me puedo acostar, dibujar el país arriba mío e ir trabajando la energía tranquilamente, pero elegí tener un cuerpo. Y cuando elegiste tener un cuerpo físico, significa que el trabajo es físico. Entonces, más allá de que uno trabaje la intención y sea real y funcione, la experiencia nuestra es física. Entonces hay que hacerlo físico, hay que estar ahí, hay que tocar el lugar, hay que limpiar el lugar, incluso por ejemplo una limpieza energética siempre empieza con una limpieza física en este plano. Hay que barrer, hay que limpiar, hay que juntar lo de la basura y desde ese lugar la energía se va limpiando porque estamos en la materia. Entonces es inevitable hacer el trabajo físico, ¿no? Ir al lugar, pedir perdón en el lugar, dejar algo, una ofrenda, mover algo, una piedra, algo del lugar. Sí. Gente, los saludo. Corte la calle. Dale, nos vemos. Chao. Chao. Y esto es trabajar sobre eso, ¿no? Físicamente. Por eso a nosotros cuando fui a Capilla, uno de los primeros mensajes es nosotros, ellos dicen, ¿no? Nosotros vivimos en el mundo etérico y vemos todo lo que pudo ser, lo que va a ser y lo que es, ¿no? Dice, porque no tenemos tiempo, entonces podemos indicarles qué hacer y somos sus pilares desde abajo. Los otros los guían desde arriba, desde darles los mensajes, desde guiarlos y demás. Pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes, el medio, porque nosotros no podemos estar ahí. Entonces, para que sea real y se plasme, hay que hacerlo físicamente. Por eso la importancia de hacerlo socialmente también, de hacer los cambios trabajando en la materia, modificando la energía, pero desde la materia. Ir al lugar, cambiar patrones y empezar y ahí se despierta un montón de información. Yo, por ejemplo, la mayoría de lo que he ido hablando de transformación social en algunas charlas, lo he aprendido en piedras y árboles, viajando por el mundo, tocando las piedras, yendo ahí, llevando una piedra de un lugar al otro. Entonces cuando la entregaba se desprendía una información que me ayudaba a entender la economía. O sea, era como que el mismo trabajo físico del territorio es el que despierta la información física también. Cuando estuve en Aurora, yo sentí mucho sacar una piedra y llevarla hasta el Uritorco, ahí hasta Capilla. Sí. Y antes pasé por Misiones, pasé por las cataratas y sentí el lugar, todo, donde dejarla y todo eso que estás diciendo vos. Sí. Sí. Porque la información que está en otro plano te pide físicamente, es necesario hacer esto para que fluya algo. Entonces, eso es lo que nos lleva a muchos a hacer cosas, a agarrar una piedrita de acá, llevarla al otro lugar, que cobra sentido después, muchas veces, el por qué se hizo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Pero todo tiene un patrón, está todo diseñado con un código. Entonces no es simple casualidad, ¿no? Todo está diseñado. Y entonces por ejemplo, esto que vamos a hacer es parte de ese diseño, ¿no? De lo que se tiene que trabajar no solamente para el 11-11, porque justamente la intención de este recorrido es en Argentina por una razón, y es porque estamos trabajando sobre el mover todo lo que está estancado dentro de la capacidad creativa del país. O sea que la intención es empezar a mover los electrones naturales para que se active el centro del tiempo-espacio del protón-neutrón que están en el centro, en el yo soy de Argentina, y que empiece a cambiar su frecuencia el átomo inicial del territorio para que en los próximos años nos realineemos con la misión de país que tenemos. Entonces, es un trabajo energético, pero el objetivo es político. Tiene que ver con lo que
está pasando actualmente ahora, a nivel social, a nivel político. A nivel social económico. nosotros lo que estamos viendo hoy no es nada nuevo, es un ciclo repetitivo que es justamente por el estancamiento. O sea, no es culpa de ningún político lo que está pasando, es simplemente un estancamiento energético desde 1800. En que, sí, desde el 1800 que empezamos a repetir un patrón desde la independencia. Cuando nos independizamos empezamos a repetir un patrón, sí, de unitarios y federales. Se empezó a repetir un patrón constante. Unos y otros, unos y otros, unos y otros. Laica católica. Pero la jamás, polaridad. jamás hasta el día de hoy dejamos de pensar como colonia. ¿Por qué? Porque no hicimos el proceso de encontrar la libertad real. Exacto. De empoderamiento. La libertad real. Exacto. Igualmente tiene que ver con la edad del país eso. ¿Eh? Con la misma edad del país. Claro, es joven. Por eso. O sea, es un país joven que empezó a funcionar como un país europeo mucho antes del tiempo de lo que estaba capacitado para entender su propósito. Entonces el país en sí se quedó en una especie de dualidad constante de unitarios y federales, que ahora oficialismo y contra, ¿no? Constante desde el 1800, no de ahora. Izquierda, derecha. Sí, que es algo planetario eso, o sea, de eso tanto el planeta, pero que esas fuerzas de positivo y negativo, que positivo no es bueno y negativo no es malo, ¿no? Simplemente es positivo y negativo todo el tiempo, pero muchos países funcionan en positivo y negativo en una conciencia de control y mando, y otros desde el colonialismo. Entonces nosotros, más allá de que dentro de Sudamérica somos un país menos colonial, que pensamos menos como colonia, seguimos actuando como colonia. Entonces ese pensamiento de seguir siendo colonia hace que siempre estemos en la lucha de creer que tenemos que liberarnos del otro, de la opresión del sistema, de la opresión del Estado, de la opresión de no sé qué, de la opresión de no sé cuántos. Entonces en ese estado constante seguimos en una revolución del 1816 que nunca se termina. Un estado de lucha permanente por una libertad que nunca encontramos, porque nunca fue real la libertad. Seguimos siendo colonia. Claro, porque no se entiende. Nosotros en nuestro himno tenemos 3 libertades: la libertad del espíritu, la libertad del alma y la libertad del cuerpo. Pero no se entiende. Entonces esas 3 libertades se tienen que trabajar, se tienen que trabajar inevitablemente. Mientras tanto vamos a seguir en un proceso cíclico, en que un sistema que como el nuestro, en que cuando vuelve la forma colonialista, la visión colonialista, nos sentimos más cómodos que cuando está la visión norteamericana, por ejemplo, ¿no? Porque es capitalista. Entonces es del que colonializa. Entonces es como, y por eso fracasa siempre, porque no es ni uno ni el otro el sistema que nosotros tenemos que buscar, es otro. Exacto, el estado infantil de decirle la culpa de mamá o de papá. Exacto. Lo que hay que trabajar, no, es la responsabilidad y la autorreferencia. O sea, perdonar no hace falta, creo que ya ni hace falta perdonar, porque no es parte, sí, no, es empezar a darnos cuenta de que hay que ser responsable. ¿Ah? Claro, ahora somos nosotros los responsables. Claro, de Hacerse cargo, pero es esto, hacerse cargo desde qué lugar. Porque los conflictos de Argentina no son económicos. Pareciera que son económicos, pero no son económicos, son culturales. Todos los conflictos de nuestro país es cultural, porque todo está estancado en esa oposición de lucha constante que no lleva a ningún lado, pero es cultural, no es político. El problema no es político, no es económico, es cultural. ¿Verdad?
Claro, ahí está el tema. Es que Si dejamos de luchar, ¿quiénes somos? A hacer cosas. Sí, cuando uno deja de luchar se pone a trabajar. Se pone a hacer cosas. Es ahí la responsabilidad de hacer lo que yo quiero, Claro. cómo lo hago y cómo logro hacer lo que a mí Exacto. me gustaría aportar Exacto, tal cual. si nadie me lo impide. Exacto, porque en realidad si uno se hace responsable y dice, yo voy a trabajar por esto, en lugar de pedirle al otro que lo solucione por mí, ¿no? Cierra todo. Sí, eso sí. cae el sistema. Cae el sistema, Claro, cierra- trocamos, incluimos, si nos incluimos en la diversidad, no necesitamos a alguien que nos venga a decir qué hacer, cómo hacer, dónde, tiempo y cuándo. No se necesita la figura del político, del sindicalista, no se necesita eso. Porque cada uno se Que hace se responsable de automodera sí. Sí, pero conciencia actúa. para lograr justamente esto, se necesita liberar al otro de lo que yo creo del otro y de lo que yo creo de mí en relación al otro. O sea, si yo estoy en una lucha constante, lo que voy a hacer es siempre pretender o creer que, o sea, lo pongo al otro en el rol de o víctima o en el rol de victimario. Claro, entonces el perdón en realidad tiene que ver con perdón por ponerte en ese rol. Es eso, no es ni perdonar porque perdón por lo que te hice. Aceptar que uno tuvo ese error. Exacto, Aceptar que uno tuvo ese aceptarlo. error de Claro, y uno se vuelve consciente en el momento en que se da cuenta de que esa posición la puse yo me ubiqué en un lugar. Entonces, por eso el trabajo fundamental es el cambio interno del ser, porque es el único que puede cambiar la percepción de toda realidad y darse cuenta de que no hay nadie que venga de afuera a oprimirnos, de que eso existe porque nosotros necesitamos luchar contra alguien, porque la lucha es lo único que interpretamos como forma de encontrar la libertad. Y también dejar esa inocencia de que alguien nos vaya a decir cómo. También. Porque hay una búsqueda, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Lo primero, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Claro, entonces aparecen políticos que te dicen, yo sé cómo. Chao, fuiste. Y así estamos. Porque es fácil, esa es la Es cosa. fácil. Así es fácil, y claro. Fácil. Es fácil criticar y no hacerlo, ¿no? Entonces, porque no solo tenemos la creencia de la creencia de que la lucha es la que nos entrega la libertad, que es algo creado en la época de la Revolución, y nosotros lo seguimos dando vuelta, sino que tenemos la conciencia cristiana de siempre va a venir el Mesías a salvarnos. Claro, Entonces, yo no tengo que hacer nada, porque el Mesías cuando venga va a saber qué hacer. Entonces, a lo mejor el Mesías se presenta en un partido político, digamos, y decimos, Él nos va a salvar, ella nos va a salvar. Solo tengo que seguir un método. Claro. Y no es, no pasa por ahí. no pasa por ahí. O sea, por eso digo, son temas culturales que hay que resolver más allá del tema económico. Porque cuando se soluciona el tema económico, seguro se va a resolver, siempre se resuelve. Pero siempre volvemos a lo mismo, entonces ¿dónde está el problema? Me interesa mantener el estatus No tiene quo. nada que ver con que unos hayan robado más y otros menos, con que un político sea mejor o peor. Nada que ver, tiene que ver con el pueblo, con la conciencia de quiénes somos y para qué estamos. Entonces, yo creo que por eso mismo las tareas, o sea, es como en el último tiempo, o sea, esto ha pasado siempre, todos los conflictos internos que tenemos, y en el último tiempo, de repente aparecen un montón de terapias transpersonales que ayudan a la gente que en su vida diaria, en su trabajo, lo que sea, van a hacerse Reiki, PNL, lo que sea, y ven otra opción y dicen, claro, ahora entiendo y puedo trabajar mejor acá, relacionarme mejor con decir lo que siempre me callé, como que empieza a ver esa... a descomprimir y empiezo a tomar noción y conciencia de que lo que yo vivo lo estoy creando, ¿no? Pero todo empieza por a lo mejor una terapia energética, una charla con alguien que te ayuda a ver transpersonalmente lo que estás haciendo.
el cambio interno. Siempre pasa por ahí. Y después, bueno, puedo renunciar al trabajo, hacer mi propio emprendimiento. Y te sirve en tu vida privada y normal. Y no tenés que andar ahí activando árboles ni nada. Pero ni ser espiritual ni meditar para eso. Solamente te bastó con que alguien o tomar la decisión de ir a buscar una respuesta que sea diferente. Y esa calibración que uno recibe a lo mejor de una terapia energética, de una charla o lo que sea, es lo que después hay que trasladarlo a gran escala, que es lo que decías, ¿cómo se hace para que esto se aplique en la justicia, que esto no sé qué? Entonces, estamos igual en el mismo proceso a nivel país, por eso empezamos con la terapia. La primera terapia, que es ir a los lugares naturales y decirle a la tierra, nosotros estamos dispuestos acá para trabajar en la superficie con lo que ustedes nos pueden enseñar. Acá estamos. Entonces empezar a trabajar en conjunto, trabajar la energía del territorio, conectar una con la otra, permitir que fluya la energía correctamente. Y a partir de eso, trabajar sobre el ser que conformamos todos juntos. Y empezar a cambiar nuestra percepción de lo que es. Darnos cuenta de que el gobierno que está hoy y el que esté mañana no son diferentes. Porque los dos forman parte del mismo ciclo. Del ciclo de positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y estamos en la misma ruleta, y el conflicto no es eso, es otra cosa, que es la manijita que está dando la vuelta, no es quién está, nos estamos obnubilando por el proceso presentista, ¿no? Cuando es otra la clave. Entonces, Matías, ahí... yo tengo una pregunta. ¿Cómo relacionas esto con la astrología o la era de Acuario, de Piscis? ¿Tiene que ver? ¿Influye? Tiene que ver. Astrológicamente, obviamente, estamos empezando la era de Acuario, terminando la de Piscis. Todavía no terminó la de Piscis, estamos en transición. Y como estamos en un proceso de transición energética, astrológicamente y astronómicamente, el cambio que vamos a vivir hacia el otro lado, digamos, es lo que nos está impulsando a cambiar rápidamente todo esto. Porque yo noto más gente que se está preguntando cosas que antes no se preguntaba, o que Sí, está buscando espacios que no son comunes. Se está dando más. Es impresionante, porque antes no podías hablar de esto. O sea, a lo mejor era como así encerrado. Y lo que digo, más allá de las ideologías políticas y lo malo o bueno que pueda hacer un político del otro, ¿no? Ayer a la noche hablamos de esto con la gobernadora y el de Economía. O sea, es absurdo. Claro. O sea, es como que uno dice, esto no cambia más. Pero no es que no cambie, es que se están abriendo a escuchar. Igual también Antes no. Igual ese es un preconcepto, como que pensamos que el político no puede hablar de esas otras cosas. Y también es es un humano. humano y también le pasan cosas. También le pasan también cosas tiene- internas. ¿Cuántas veces me escucharon? No, estuvimos un ratito. Pero igual compartimos otros temas. Es parte de la crisis. ¿Eh? Es parte de la crisis también el poder estar abajo para El poder poder- mirar para los costados. Al poder ayornarse a estos cambios de la sociedad también le está costando horrores, Sí. porque tienen que desterrar, por ejemplo, a todos los partidos políticos, tienen que desterrar la corrupción, los fondos de donde les llega la plata para hacer su posicionamiento y llegar a la gente, los canales de comunicación. Es tienen una, que es ser una otra. cadena Es una constante. cadena Pero constante. Que no es de cambiar adentro, una que cosa. arranca desde el Exacto. fractal que somos cada Como uno. estamos cada uno. Cuando querés cambiar una cosa, Reconocer- esto está conectado con este, y de repente te das cuenta de que La todo red. es lo que tiene que cambiar. Por ejemplo, mi viejo me dice, Romina, si querés cambiar las cosas, andá y participá. Él quiere que yo, cambie metiéndome en partido político, no sé, los peronistas. Y no, porque voy a hacer una mala lo mismo. O sea, es como, para mí, Te no metes me en lo en otro mismo. lugar, claro. Exacto, el mismo ciclo. Porque obviamente que nosotros venimos con una conciencia de lo que fue conseguir la república y la democracia, ¿no? Que costó un montón, y seguimos defendiéndola cuando ya no sirve, ¿no? Esto es como querer seguir defendiendo un sistema médico del siglo XVI, ¿no? O sea, ponerte, ¿cómo se llama esto? Las babosas estas.
sanguijuela. Sanguijuela. Ponerte sanguijuela para sanarte una enfermedad, hoy ya no va ponerte una sanguijuela. ¿Funcionó en su momento? Sí, funcionó, pero hoy ya no funciona. Entonces, el tema ¿cuál es? Que nos tenemos que sacar la sanguijuela, pero no sabemos qué viene después. El caos de la incertidumbre. No, hoy estás Claro. dudando de qué te están... Bueno, o sea, la vacuna, que hay la vacuna. ¿Sí? Hoy tenés que dudar de contarte. Claro. Entonces lo que hacemos es, la gente que se acostumbró a lo viejo, sigue defendiendo los métodos viejos y dice, si querés cambiar las cosas, te tenés que meter ahí. Y no se puede ver otra opción. O sea, Y 20N, hay, 5N. hay otras opciones. Lo que pasa es que esas otras opciones desarman el juego, ¿no? Claro. Porque la política justamente es piramidal y un pueblo consciente no es piramidal, es circular. Entonces deja de haber un líder. Se construye desde la horizontalidad. Claro, y por eso mismo hay obviamente muchas gente obviamente que está en gobiernos secretos, como le dicen, y cosas así, que lo que intentan es tratar de que no seamos lo suficientemente conscientes, ¿no? para generar ese cambio. Porque están acostumbrados a que si es así ellos se pueden llegar a morir. Claro, porque es como que va a haber una revolución. Y si una persona se vuelve consciente, no hay una revolución, hay evolución. Y entonces nadie va a matar a nadie cuando es consciente. Nadie va a salir a la calle a matar a un político siendo consciente, ¿no? Porque esto no va más. Claro. No, claro, no. No te juegues el alma por una tontería. Entonces, Pero eso sí que vos decís, pero es como que esa circularidad nos afecta a todos, o sea, todos sostenemos la pirámide, o sea, digo, es otra ausencia, otra familia, es sí. Sí, todos constructos. Es otro todo. Se te caen todos los constructos para generar unos nuevos. Exacto. La pirámide no es que los políticos la tienen y nosotros no, o sea, No, está en casa. La pirámide está en casa. Salirse del juego es también yo salgo del juego. Sí. O sea, es como que todos sostenemos esa sanguijuela que viene de su propia Exacto. Sí, porque nosotros tenemos que recordar algo muy básico. Por más que nosotros hoy ya tengamos un teléfono, haya gente escuchándonos ahí, tengamos tecnología y todo esto, el cuerpo sigue siendo el mismo de cuando estábamos en las cavernas. Ponele que este dedo ya no sirva tanto, pero igual, o sea, y el dedo chiquito del pie, ya no sirven tanto, tenemos menos pelo, pero somos iguales. ¿Qué significa? Que biológicamente todavía estamos tratando de sobrevivir. O sea, nuestro cuerpo nos sigue diciendo, hay que llegar a fin de mes, hay que comer, tengo que proteger mi casa para que no entre nadie. Tengo que decirle a mis hijos cómo sobrevivir. Entonces yo mando en casa para decirles, tú haz esto, vos haz lo otro, ¿no? Es el pensamiento de las cavernas. Es el pensamiento de la época en que empezó el sedentarismo y el nomadismo. Entonces nuestro cuerpo sigue pensando como en esa época, que no fue hace mucho, fue hace 20.000 años. 20.000 años no es nada. En historia no es nada, y hace 20.000 años estábamos dando vueltas por ahí cazando mamuts. Entonces, hoy tenemos tecnología, estamos revolucionados, pero el cuerpo no. El cuerpo sigue viviendo la necesidad de sobrevivir. Hace frío, me tengo que meter, no me voy a sentar ahí a hacer así. No es como, no, tengo frío, ¿sí? Porque el cuerpo dice... Entonces, por eso no es algo que se solucione cambiando solamente el sistema. No importa qué sistema haya, si tu cuerpo sigue necesitando sobrevivir, siempre va a haber lucha de clases. Esto de pertenecer a un grupo, tener un líder. ¿Ah? Esto de pertenecer a un grupo, esa necesidad de pertenecer a un grupo, de tener Es de los eso hace mamíferos, que, exacto. claro, que exista un líder, que sean Exacto, políticos. sí. Y es la naturaleza, no es algo que hay que luchar en contra de eso. O sea, no es que se tiene que ir dando naturalmente el hecho de que o sea, la forma de que no haya líderes no es matando al líder.
porque el que lo mató es el líder. Entonces, no es matando al líder, es cada uno convirtiéndose en un líder de sí mismo y tomando la responsabilidad. A mí un montón de gente me ha dicho, vos hablas de esto, pero sin embargo sos el que está ahí haciendo todo. Le digo, ¿y por qué estás perdiendo tiempo diciéndome eso y no haciendo vos otra cosa? Claro, decí vos lo que tengas para decir. Decí vos lo que tengas para decir y hacelo. Claro. Yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, pero incentivando que cada uno haga lo que tiene que Ponele, ¿vos hacer. tuviste tu momento de Entonces, ermitaño? De que te tuviste ermitaño, que yo alejar. cada un mes. Bueno, yo me pasando, yo me alejé del círculo, ponele, es como que me replanteé toda mi vida, de la gente con la que mis amigos de años que tuve, toda mi gente, como que digo, capaz que no es la gente con la, o es otra etapa en mi vida, y Sí. entonces me empecé a hablar con cosas en común, digamos, que no tenía, y bueno, te pasa, es una etapa eso. Pasa, son etapas Y de me di ir cuenta hacia de afuera, esto, ir hacia adentro, ir del hacia sentido de afuera. pertenencia, lo que me lleva a tener un grupo es eso, por la supervivencia, porque Exacto. la biología dice que vas a sobrevivir si estás con Sí, gente. sos El parte sentido de ese estar manada. acompañado. Claro, entonces el desafío es estar solo. Exacto. Es La genial. soledad, el vacío, Eso, la nada. eso. Yo meses atrás, fue la práctica mayor que tuve. Me dijeron, te tenés que ir solo, en silencio, sin hablar con nadie, a un lugar donde no veas a nadie. Y me fui a Escocia, solo, y estuve en la montaña, y también me nevó, se me rompí 3 veces la motorhome. Y tuve que hacer cosas solo, en silencio, y no tenía nada más. Y subirme a montaña, casi me muero en una montaña, pero todo solo lo tenía que hacer. Y eso fue importante porque uno de los grandes aprendizajes es la única forma de cumplir tu misión con los demás es sabiendo que los demás no existen. O sea, que son solo una proyección de tu necesidad de estar en grupo para no hacer esto solo. Pero en realidad, y ese fue el mensaje duro, tú no eres nadie, no eres nada, Una piedra estás más que vos. vacío, no hay propósito ni misión. Me dijeron, ahora ve. Bien. Y eso fue como... Ajá, salía. Bueno, y entonces fue vaciar todo el contenido, sacarlo absolutamente todo y decir nada, ¿no? Y ese es para un mamífero lo peor que te pueda pasar. Claro. Porque para un mamífero la forma de sobrevivir es en grupo. Entonces se necesita la manada. Por eso la necesidad de pertenencia por eso creamos asociaciones, partidos, o sea, Vamos agrupando. instituciones, claro, nos vamos agrupando porque de esa manera, y es lo natural, o sea, toda la Los naturaleza grupos de funciona así. socialización. La misma necesidad de pareja termina siendo una asociación y una... Exacto, pero porque la naturaleza es así. El tema es que cuando nosotros estamos trabajando sobre el plano de la conciencia y ya incorporamos otras dimensiones, la naturaleza pasa a ser una más y no pasa a ser la verdad. Entonces ahí está cuando decimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Queremos ir a la quinta dimensión? En la quinta dimensión hay que estar solo, no dejarlo, resignificarlo, decir, claro, como mamífero necesito vivir en grupo, esto, lo otro. Entonces desde ese momento no se vuelve un impedimento, sino una herramienta. Y entonces ahí es cuando veo que seguir a alguien... ¿Qué pasa con eso? Tiene que seguir en 440. Por ejemplo, yo soy de Río Grande. Yo estuve en el 11-11, en el 2011. Ajá, También estuve en el 2012 cuando fui a Capilla. sí, Y yo me volví a estudiar acá, soy jueguino, soy de Río Grande. Me vine acá porque fui a estudiar a Córdoba. También soy músico, entonces quería escuchar esa parte de la música, de la frecuencia. Sí, actualmente se venía utilizando la frecuencia 440. 440. Y vos hablabas de la 432. Sí, hay muchos que están hablando de la 432. En sí no es que sea la frecuencia, eso es como decir con qué chakra uno quiere trabajar. O sea, chakra base, chakra sacro, ¿cuál tengo que trabajar? Y ahí están todos los hercios del ser. Entonces, ¿cuál es la frecuencia y la vibración en la que uno está trabajando? Supuestamente la 432 está acá. Entonces, por eso es una frecuencia para trabajar el corazón, ¿no?
y si no me equivoco 440 creo que está por acá. Entonces es trabajar la escucha, la escucha y el habla, pero no desde el corazón. Por eso, pero no significa que la 440 sea mala, opresora ni nada, porque por ahí se escucha. No, sino que son las diferentes vibraciones que están en el cuerpo, más bajas, más... Sí, es una elección en función de... Nosotros la elegimos por eso. Recibir la información, ¿en qué Claro, vibración? ¿en qué vibración recibir la información? Nosotros, una de las razones por las cuales nosotros, yo personalmente elegí esa vibración, yo en música no entiendo nada, entonces a mí me lo explican y trato de entenderlo. Pero en realidad 432 es la, ¿no? O sea, la afinación de la nota la. Y a mí uno de los mensajes era buscar la nota que vibrase en 144. O sea, que vibrase 144 veces o 144.000 veces para encontrar la vibración de la que se hablaba, en la que se podía entrar en la frecuencia del ser de la Tierra, ¿no? Y hablaban mucho de eso, el 144, y había una nota que vibraba esa cantidad de veces. Y para encontrarla hay que es la nota re, pero afinada en 432. O sea, la en 432 da un re en 144. Entonces, por eso, básicamente, utilizamos esa. porque el mensaje fue por ahí, por el lado ese de encontrar una nota que vibrara en 144. Sí. ¿Qué hora es? Las 12 debe ser 40. 11 menos 20. 11 menos 20. ¿Vamos? 11. 11 menos 20. ¿Vamos todos? Y tierra, Capaz llegamos a las 11 y 11. tierra del fuego en el país, ¿qué chakras serían? Tierra del Fuego es la planta del pie. O sea, Tierra del Fuego en general es el pie, ¿no? El Río Grande sería la parte del empeine. ¿Empeine se llama la de arriba? ¿no? Sí, empeine. De la parte del empeine, y Ushuaia en la parte del plexo en la planta del pie, ¿no? Entonces, como en reflexología, en la planta del pie está la conexión de todos los chakras. Entonces, la pataya sería chakra base. Y la punta ya, ¿cómo se llama? Antes de la isla de... Sí, ¿Península Mitre? creo que sí. Lo que está enfrente de la isla de los estados. Sí, Península Mitre. Ese sería el Corona. ¿Se puede llegar ahí? Es difícil, ¿no? Hay que ir a caballo. Hay que ir a caballo. Por ahí el Cuatri, por ahí se puede conseguir. O por mar. El Cuatri, aunque está prohibido, Está prohibido el cuatriciclo. por Bueno, a el caballo. impacto que se produce. Sí. No llegamos, ¿no? Ahora a El caballo. helicóptero. El helicóptero. Ahí está. Hay que ver la marea. Cambiaba todo. Ahí tenemos dos. ¿no? Cambiaba todo y vamos Dale, vamos. en helicóptero. En helicóptero. Bueno, podemos ir en helicóptero. Dale, vamos allá a San Martín, ahí contratamos. Sí, nosotros tenemos acá en Ushuaia vivimos la historia más bizarra, una de las historias más bizarras de mi vida. Porque acá terminaba, o sea, Harwitum, el camino del 2012, terminaba en la Antártida. Pero el último punto de salto era desde acá de Ushuaia, obviamente para salir para allá. Faltaba, no sé, 2 semanas para llegar a Ushuaia. Nosotros veníamos en auto, recorriendo Argentina, la Gran Mujer, y teníamos que llegar acá para el 19, el 19 fue la charla acá, me parece, el 19 de diciembre del 2012. Y teníamos que llegar para esa fecha acá. Y en el camino, viniendo, cuando llegamos al estrecho de Magallanes, al cruzar el estrecho en barco, porque veníamos en auto, al cruzar el estrecho en barco, me encuentro de frente con un oscuro muy pesado, que un año antes, antes del 11-11, así como este viaje que estoy haciendo ahora, para hacer el 11-11 anterior, hicimos un viaje por algunas provincias de Argentina, también para limpiar los canales hacia Capilla y permitir que haya un flujo de energía potente, ¿no?
Y uno de los lugares fue Talampaya, en La Rioja, y que voy a ir esta vez también. Y Talampaya es un lugar alucinante de una frecuencia muy alta, pero a la vez representa el hígado de Argentina, La Rioja. Entonces es donde se acumula todo lo que no se puede procesar, ¿no? Como menos. Está tratando de limpiar todavía. Entonces se acumula toda esa energía ahí en las grietas del Talampaya. Y entonces esa fuerza que está ahí trabada se interpreta como una especie de cárcel etérica, ¿sí? Tuvimos que ir ahí a hacer un canje energético de, si ustedes liberan esta tensión de este canal, nosotros permitimos que venga una energía desde Córdoba. Bueno, era como una especie de... Dentro de que hay de permuta energética. una negociación etérica. Entonces el final de la negociación fue, bueno, estamos de acuerdo, liberamos a 2 de estos, pero no pueden estar dentro del territorio. Entonces los mandamos al fin del mundo, dijimos. Pero no sabía que era el fin del mundo. Dijimos que caigan al mar. ¿Viste que de nuevo lo mandaron al fin del mundo? ¿Viste? A la cárcel lo mandaron. A la cárcel, el fin del mundo. Es verdad. Ahí está. Mirá vos. Bueno, entonces lo mandamos a la cárcel del fin del mundo, pero no sabíamos que era acá. La cuestión es que cuando llega al mar, claro, seres que no tocan el agua, viven en el desierto. Cuando llegan acá, llegan al Magallanes. Pasó un año, yo ni me acordaba de esto. Cuando estoy por cruzar, mejor dicho, cuando ya por el Calafate, por ahí, lo empiezo a sentir. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que siento acá? Y se me mete adentro. O sea, fue como estaba abierto a canalizar todo. Entonces crucé a la isla de Tierra del Fuego, no siendo yo, siendo este otro. Una cosa, una cosa horrorosa. Amenazado con que nos iba a matar, bueno, todo así. Me bajé del auto y dije, no me voy con ustedes porque los va a matar, o con los otros que están en el auto porque los va a matar. Y en Río Grande me fui caminando solo por la calle hacia... ¿Sin remera? Sin nada, o sea, solo en remera, nada más. Porque No. había un loco que caminaba sin remera, con lluvia. Se lo dejó ya. Por San Martín. No me saqué la remera. Pero sí que venía abrigado, muy abrigado, pero me empezó a arder la piel y me empecé a sacar toda la ropa y iba casi sin nada. Y me metí como en un lugar muy peligroso, parecía. Era como muy, no sé dónde era. No tenía ni idea, pero me estaba llevando a un lugar así. Y vinieron unos a robarme. Sí, Río Grande. En Río Grande. Vinieron unos de frente que me vieron ahí en ese lugar que parecía que no era el mejor lugar para estar y se me vinieron para robarme y mi cara no era mi cara. Los miró de tal forma que se asustaron. Y yo, así se fueron. Imagínate cómo estaba yo. Una cosa terrible. Y así, y en colectivo, después terminé, la que me vendió el pasaje me hacía así porque no me podía. Era horrible la situación. Llegamos acá, a Ushuaia. ¿Todo eso consciente vos? De mitad. Yo estaba más o menos y era como que me decía, ahora te haces cargo de mí porque me saca... Bueno, toda una cosa así. La cuestión es que llegamos a Ushuaia y acá había un montón de gente esperándome. Gente que había venido de Brasil, de todos lados, gente, hola, ¿qué tal? Y yo así, ¿no? Y en un hotel que no me acuerdo dónde era, tiene unas vistas muy bonitas, por allá arriba. Y en el lobby del hotel empezó un exorcismo. Era una cosa alucinante, porque yo estaba tirado en el suelo gritando en otro idioma, arrastrándome, y todos con tambores, cantando, haciendo así, y había un señor norteamericano con un whisky en un rincón, sentadito y nos miraba así. Era como, ¿qué es esto? La experiencia no fue solo para vos, te digo. No, todos los que participaron ahí, mira. Sí, no, fue terrible. Y entonces la sensación era horrorosa. Bueno, fue toda una especie de exorcismo en el lobby del hotel. La dueña del hotel estaba escondida atrás de una puerta mirándonos, una cosa.
Y a todo esto yo estaba esperando la última llave. ¿Se acuerdan que yo fui entregando 51 llaves en todo el mundo? Y había una última llave que no me había sido entregada, que la había escondido el que había hecho las llaves, porque decía que era de él, esa llave. Entonces la llave que iba en la Antártida estaba en Capilla del Monte. Entonces lo trajimos al artesano, lo trajimos hasta Ushuaia para que me trajera la llave, porque no había forma. Entonces, y él venía con mi familia en otro avión, que se rompió el avión y estaban en Calafate. Y al otro día nosotros teníamos que irnos a la Antártida. Todo este tramo, 2 semanas antes, no sabíamos cómo íbamos a la Antártida, pero yo sabía que teníamos que estar el 21. Nadie conseguía un contacto para ir a la Antártida y terminé yo llamando a una empresa de Chile, diciéndole, encontré que ustedes van a la Antártida. Y entonces les pregunté, ¿podríamos ir el 21 de diciembre? Y me dice, no, esa... Encima, bueno, los que me escuchan de Chile saben que los chilenos son muy estrictos. Sí. No es como acá que uno puede decir, y bueno, si lo podemos arreglar. En Chile es, no, eso no se puede. Y le digo, ¿pero por qué no se puede? Porque el 19 se viaja a la Antártida, el 20 se vuelve, y normalmente nunca se vuelve el 20, porque siempre hay un clima que hace que se tenga que quedar un día más. Entonces no ponemos ese día porque no. Digo, pero y si vuelve el 20, ¿podemos ir el 21? Me dice, no, es que nunca pasa eso. Y le digo, yo me ocupo del clima. ¿Cómo? Me dice. Le digo, tranquila que yo me ocupo del clima. Le digo, si el clima está bien, podemos, dice, bueno, en ese caso podría llegar a ser, pero no lo creo, es bastante improbable. Y le digo, no, o sea, yo te lo reservo. Le digo, ¿cuánto cuesta? $35.000 costaba. Sí. Y le digo, listo, resérvamelo. No tenía dinero ya. Si venía haciendo el viaje vendiendo libritos en la plaza, imagínate que no tenía para pagar eso, tendría $2.000 en el bolsillo. Le digo, resérvamelo. Y yo la semana que viene te deposito lo que... Me dice, ¿en serio? Me lo dice en argentino. Se lo dice en argentino. No sé. Le digo, sí. Y entonces, bueno, a la semana siguiente yo empiezo a hablar con gente y conseguimos el dinero para el viaje a la Antártida en una semana. ¿Esa es la vez que fueron con Mariano? Con Mariano, sí. ¿A la capilla de Rusa? Sí, a la capilla rusa. Esa fue la vez. Pero toda la previa es una cosa. Entonces, sí, esas 2 semanas vienen para acá. Venimos para acá. Pasa lo del demonio este. Yo estaba para atrás. Estaba pasando todo esto y tenía que venir a la charla. O sea que el exorcismo fue a la mañana de la charla. O sea, una cosa. Bueno, y a todo esto, mi familia varada en el Calafate hasta que pudiera llegar acá. Y bueno, tuve una desesperación terrible. Y a todo esto teníamos un amigo que quería meterse en un búnker para el 21 de diciembre porque decía que se iba a terminar el mundo. Seguro está escuchando. Que se iba a terminar el mundo, entonces estaba guardando alimentos, todo, qué sé yo, para meterse ahí abajo. Y es chileno. Entonces le dijimos, ¿podrías llevarle el dinero a esta gente en Punta Arenas para pagar la reserva del pasaje? Y entonces el 20 de diciembre lo mandamos a Punta Arenas y le perdieron la valija. Entonces llegó a Punta Arenas y después se vino a Ushuaia y no tenía ropa, no tenía nada, en el fin del mundo solo. Lejos del búnker. ¿Cómo te amó? No, terrible. ¿Cómo te amó? Terrible, y esas son las aventuras que pasan. Y bueno, hicimos eso. El desapego. Claro. Y el problema estaba en, bueno, ¿y de dónde sale el avión? De Punta Arenas. ¿Y cómo llegamos? No había vuelo. Entonces, ¿cómo volamos a Punta Arenas? Nos vamos a
al aeropuerto y preguntamos, ¿hay alguna opción? Y se preguntan en el aeródromo, fuimos al aeródromo. Claro, porque en ese momento todavía no estaban los vuelos a No. Punta Arenas. Fuimos al aeródromo, una avioneta, algo, y dicen, bueno, podemos llevarlos en avioneta, son para 4 pasajeros. Listo, bueno, organizamos todo para ir en avioneta a Punta Arenas. Ya sabíamos cómo íbamos a pagar todo eso, pero para ir a Punta Arenas en avioneta. Y ¿cómo fue ahí? Y dice y el día que tocaba empieza a nevar de aquel lado. Y dicen, no podemos ir, no podemos cruzar. Todo esto el día antes. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces llamamos a Punta Arenas y le digo, ¿hay alguna posibilidad de que nos pase a buscar por Ushuaia? Y decía, ¿cómo que los pase a buscar por Ushuaia? No es un taxi. Taxi aéreo. Digo, no es un taxi, me decía, es un avión que sale de acá a la Antártida. Y le digo, sí, pero no podemos llegar a Punta Arenas y ya lo pagamos, o sea, nos pueden pasar a buscar. Y dice, no, porque no puede pisar territorio argentino y de ahí volar a la Antártida, a una base chilena. Es una cuestión legal de naciones. ¿Y algún lugar más cerca? Y me dice, no. Y le digo, ¿puedo hablar con el piloto? Me pasa con el piloto. Absurdo todo. Le digo, buenos días, ¿usted me podría venir a buscar? Para ir a la Antártida. Y me dice, no. hay oportunidad. Y le digo, ¿pero algún lugar cerca? Y dice, bueno, hay una opción. Dice, podemos parar en Puerto Williams. Dice, pero eso nos quitaría 1 hora del tiempo en la Antártida. Ustedes lo deciden. Bueno, dale. Pasamos a buscar por Puerto Williams. Listo. Todo confirmado. Nos vienen a buscar para Puerto Williams. ¿Y ahora cómo llegamos a Puerto Williams? Puerto Williams. Está allá, enfrente. Listo, un barquito. No había nada, porque claro, no había... ¿Hay vuelos allá? No. ¿La avioneta? No nos llevaba para allá. ¿Y cómo hacemos? Entonces nos fuimos al aeropuerto. ¿Por qué nos fuimos? Todo el mismo día. Todo el mismo día. O sea, Después entienden cómo se puede planificar algo. No se puede, conmigo no se puede planificar nada, por eso mismo no puse horario. Es por esto. Horario a confirmar. Y entonces estábamos en... ¿qué pasaba? Como se había roto del avión allá, la llave la tenía el cerrajero en Calafate y nosotros teníamos que irnos. Y entonces dijimos, ¿cómo hacemos para traerlo si el avión se rompió y tienen que esperar hasta el día siguiente para venir? O sea, llegaban el 21 acá. Era todo a última hora, era como 24, como la serie. 24 horas. Y entonces dijimos, Silvina, una amiga, dice, llamemos, pues yo tenía contacto con el dueño de Aeropuertos 2000. Sí. Llamémoslo a él. Lo llamamos, él nos pasa con la secretaria y le dice, haz lo que te pida. Entonces a la secretaria le decimos, tenemos que traer una llave Ushuaia, que es sí o sí, y la necesitamos para abrir la Antártida. Y tiene que llegar hoy sí o sí. Y no tenemos forma. Y dice, una llave. Para abrir la Antártida. No, yo puesto en marcha. Y entonces dice, sí, una llave. Entonces llama a Ezeiza, a Torre de Control de Ezeiza, y le dice, ¿ustedes tienen algún piloto disponible en Calafate ahora mismo? Entonces llaman a Torre de Control de Calafate, de Ezeiza, y le dicen, hay alguien que necesita una llave urgente. Y me lo trajo un piloto en una aerolínea argentina. Entonces fuimos al aeropuerto acá en Ushuaia a buscar la llave, que la traía el piloto en un sobrecito. La trae la llave y nosotros fuimos al aeropuerto. Cuando entramos al aeropuerto, todo esto sin saber cómo ir a Puerto Williams. En la puerta del aeropuerto, Emir. Estaba, que ahí lo conocemos a Emir. Con un cuarzo rosa así grande,
que me dice, mi guía me dijeron que venga al aeropuerto a esperarte. Me dijo, no sabía si te iba a ver. Entonces me da el cuarzo para llevarlo a la Antártida y estuvimos ahí esperando la llave, ¿no? Y entonces llega la llave, bueno, me la pasa el piloto y yo la agarro así, como si fuera radiactiva. No la podía tocar yo. Entonces, listo, la llevo y nos giramos y así viene le digo, ¿y ahora cómo cruzo? Y dice, no sé, vamos al aeródromo de nuevo. Y, ¿cómo podemos cruzar a Puerto Williams? Y dice, bueno, hay una única opción en estos días, helicóptero. Pero solo puede llevar 2 pasajeros por vez, éramos 4. Era 4, ahora quedan 2. Bueno, 2 veces. Claro, vas igual. Así que al otro día de la mañana Se fueron. despegamos de acá en el helicóptero, fuimos a Puerto Williams, nos dejó, mientras hacíamos migraciones, volvió a buscar a los otros 2, lo llevó y a todo esto aterrizó el avión que estaba con Mariano y dice, ¿qué hace llegando en el helicóptero?